Romanos 8. Vamos a leer del 1 al 11. Gloria al Señor. Bueno, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero Cristo está en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a hacer una palabra de oración. Señor, gracias por este privilegio de conocerte, de estar en tu presencia y de poder predicar y proclamar tu palabra, por cuanto la has injertado en nuestros corazones para que la podamos expresar. Dios mío, que se haga tu voluntad en esta hora. Reparte como sea necesario según cada cual, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Una iglesia que afirma el don del Espíritu Santo. Y les pregunto, ¿será que puede la iglesia no afirmarlo? ¿Será que la iglesia inclusive puede existir sin la obra, la presencia, la manifestación, la administración del Espíritu Santo? ¿Habrá salvación genuina sin la obra del Espíritu Santo que la complementa y la ejecuta? Definitivamente, amados hermanos, el afirmar el Espíritu Santo no es opcional. No podemos ser iglesia sin él. De manera que tenemos que afirmarlo llenándonos de él y siendo guiados por él, para de esa manera poder ser iglesia y que en nosotros se dé el propósito para el cual hemos sido constituidos. Sin el Espíritu Santo no hay posibilidad de que se cumpla el propósito de Dios en la iglesia. Y amados hermanos, de eso en parte trata el apóstol Pablo en esta joya que ha sido llamada nada menos que la catedral de la doctrina cristiana. En esta carta, amados hermanos, precisamente el apóstol Pablo trata el tema de la salvación y de nosotros ser incluidos en ella desde el punto de vista de que para nosotros es imposible serlo sin el poder de Dios que se manifiesta
por medio del Espíritu Santo. El apóstol entra en esta carta diciendo que el Evangelio no es otra cosa que poder de Dios para salvación, por lo cual él no se avergüenza de este Evangelio. Y amados hermanos, cuando él declara desde el principio que el Evangelio es poder de Dios para salvación, implica que hace falta ayuda para que podamos ser salvos, que hace falta poder divino, para que nosotros podamos salir de una situación de esclavitud y de condenación en la cual no podemos nosotros zafarnos por nuestra propia fuerza. De manera, amados hermanos, que la tesis, que la exposición de Pablo en esta carta es precisamente la imposibilidad nuestra de poder nosotros vivir la vida que Dios requiere para poder entonces, por vivir esa vida, ser nosotros agradables delante de su presencia y por ende libre de la condenación. Así que, amados hermanos, se necesita poder de Dios. Poder de Dios para nosotros poder salir del estado de pena lamentable al cual hemos sido confinados por nuestro pecado. Y en eso estriba la condenación. Él nos habla de una condenación de la cual hemos sido librados por Cristo. Pero ¿en qué consiste esa condenación? La Biblia, cuando habla de condenación, habla de la palabra griega katakrisis, que significa precisamente el estar confinado a una situación dolorosa, lamentable, de esclavitud, de la cual no puede salir el que se encuentra en ella. De manera, amados hermanos, que por esa razón el apóstol Pablo comienza a describir en los primeros capítulos cómo precisamente nosotros los seres humanos nos fuimos deteriorando desde que entramos en el pecado hasta llegar a una situación de la cual es imposible librarnos. Él se plantea en el capítulo 7 como un ejemplo de lo que es la condenación. Siendo él un religioso verdaderamente práctico, siendo de la crema de la élite de la religión de su época a la cual él pertenecía, siendo miembro del Sanedrín, siendo un rabino, siendo fariseo de fariseos, habiendo sido educado a los pies de Gamaliel, o sea, con instrucción, él mismo da testimonio que ni la educación salva, ni tiene poder alguno en realidad para la transformación que se requiere, ni la religión, ni las normas, ni los reglamentos tienen poder en sí mismos para poder operar en nosotros esa libertad para vivir una vida agradable. Él mismo se plantea como un esclavo del pecado en su experiencia religiosa y se plantea como miserable en su experiencia. Dice que muchas veces tratando él de vivir ese conjunto de normas que plantea la religión y el vivir esa ley que él tanto afirmaba, que él tanto veneraba, se encontraba impotente para cumplir realmente con los requisitos que verdaderamente hay que cumplir para poder ser agradable delante de Dios.